Santiago, el capítulo 4. Y voy a dar un poco de descanso. Solamente vamos a leer los versículos del 7 al 10, no todo el párrafo. Amén. 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 Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias por estas palabras de exhortación, también de aliento para los que somos hijos tuyos, sabiendo que por cumplir tu voluntad, por seguir la instrucción que tú nos das, podemos tener victoria tras victoria en las luchas que tenemos que confrontar todos los días de la vida. Pedimos ayuda en estos momentos para poder explicar lo que tú quieres decirnos. También pedimos corazones dispuestos a escuchar y poner en práctica estas lecciones, estos aspectos prácticos de la vida de los hijos tuyos. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace unos 4 meses empezamos con el versículo 1 de este capítulo. Los 6 primeros de los cuales hablan de problemas. Había unos problemas bastante serios entre las personas que recibieron esta carta. Es evidente por estos 6 primeros versículos del 1 al 6 que ellos no estuvieron disfrutando de la victoria en Cristo, sino más bien andaban derrotados en esta lucha. Porque vemos desde el principio de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Había guerras verbales, evidentemente, entre ellos. Gracias a Dios parece que no habían sacado la espada, literal, sino la espada de la lengua, para usar en estas batallas, en estas luchas, guerras. Luego, dice, pedís y no recibís. Y explica por qué. Porque estuvieron pidiendo según sus deseos carnales, no según la voluntad y el plan de Dios para ellos. Y eso nunca es bueno, que estar pidiendo según los deseos carnales, porque si fuéramos al texto original veríamos que las pasiones y deleites está hablando de algo sensual, carnal en este sentido. De hecho, en estos 6 versículos encontramos 4 preguntas con la intención de llamar la atención a los recipientes, a los que recibieron la carta, a estos problemas que existieron entre ellos. Pero nunca debemos, y Jacobo que tampoco lo hizo, debemos dejar al pueblo de Dios derrotado. Debemos explicarles cómo tener victoria. Y es exactamente lo que hace en estos 4 versículos al final
de este párrafo. Someteos pues a Dios. La sumisión al 100% a Dios, sin reservas. No ser como el hombre que estuvo dedicando su casa a Dios y dijo a Dios: tú puedes tener toda mi casa, pero el dormitorio es mío. Dios empezó a orar en él y hasta el final dijo: bueno, Dios, puedes tener el dormitorio, pero el armario es mío. Me quedo con eso. Y seguía así hasta quedarse con una cajita que había en el cajón de abajo del buró que había dentro de este armario. Hasta que por fin decidió dar a Dios la cajita también. Hubiera sido mucho mejor haber empezado dando a Dios todo desde el principio. Pero eso es como somos de seres humanos. Queremos reservar algo para nosotros. Pero como vimos esta mañana en la escuela dominical, nada es nuestra. Todo en realidad pertenece a Dios si somos hijos suyos. Ahora, si no somos hijos suyos, tampoco somos nuestros. ¿A quién pertenecemos? Al diablo, a Satanás. Y seguimos, obedecemos a él. En lugar de... Pensamos que soy, por ejemplo, hay una idea de que soy mi propio hombre. Lo siento. Ningún hombre es su propio hombre, ninguna mujer es su propia mujer. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo, obedecemos a Dios o obedecemos al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Una vez sometidos al 100% a Dios, tendremos el poder para resistir al diablo. Y vimos el mes pasado que uno de los instrumentos importantes en esta resistencia es saber usar la palabra de Dios. No cometer el error cometido por Eva. Empezó bien. De todo árbol podemos comer. Mas de este árbol ni podemos... ¿Qué? Dios no había dicho no puedes tocar, sino que no deberían comer de este árbol. Y siempre que añadimos a la palabra de Dios, entramos en problemas, dificultades con Dios. Y es ahí hasta donde llegamos el mes pasado. Así estamos listos para tomar el tercer paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, yo no sé cuántos de vosotros habéis estudiado algo de física o de logística. Pero la lógica me dice que si tomo un paso hacia Johnny, estoy más lejos de él, ¿verdad? No, estoy más cerca de él. Amén. Amén. ¿Verdad? Sí. Ahora, pero Dios no es así. Dios no se queda sentado. Si yo tomo un paso hacia Dios y estoy convencido que Él va a tomar por lo menos dos hacia mí. Así que estamos acortando distancias mucho más
deprisa. Nota que el verbo se encuentra tanto en el griego como en el español como un imperativo. Y algunos tal vez algún día vais a hartar de la explicación de qué significan los imperativos. Pero para vuestro bien voy a repetirlo. Es una exhortación a tomar una acción específica en este caso. Una exhortación, animando a los recipientes, los que recibieron la carta, a tomar cierta acción, eso de acercarse a Dios. Pero hay algo que sigue que puede parecer un poco, contradictorio, porque utiliza 5 verbos más para explicar cómo acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos. Limpiad las manos. Otro imperativo, otra exhortación a una acción. En este caso, limpiarse. Bueno, en aquellos días cuando Jacobo escribió estas palabras, la gran mayoría de los trabajos eran trabajos manuales. ¿Y qué ocurre cuando uno está trabajando con las manos? Se ensucian. Mira, yo he trabajado en el campo. Y es imposible hacer trabajos de campo sin ensuciarse las manos. Amén, pastor. Así es. Así que era natural para la ama de casa decir a quien entraba para comer al mediodía: hay que lavar las manos antes de comer. Pero hay otra cosa curiosa aquí en cuanto a este verbo. Es un imperativo, sí, pero también es plural. No estuvo diciendo: Héctor, límpiate las manos. Sino estuvo diciendo a toda la congregación que tenía la necesidad de limpiarse las manos. ¿Por qué? Lo hemos visto en los primeros 6 versículos. Se habían ensuciado las manos con el pecado. Pecadores, limpiar las manos. Y pregunto, ¿cuántos pecadores había en la congregación que recibió esta carta? Sigo con otra pregunta. ¿Cuántos pecadores hay entre nosotros? Quiero ver manos. Veo algunos mentirosos. Porque todos nosotros somos pecadores. Aunque hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. Y todos, por tanto, tenemos la necesidad de limpiar nuestras manos del pecado. Otra pregunta. ¿Es posible pecar haciendo la obra de Dios? ¿Es posible pecar haciendo la obra de Dios? Sí. Sí. ¿Cómo? Primero, haciendo la obra de Dios con motivos equivocados.
ser para mi gloria, ni para la gloria del pastor, ni del hermano Tim, ni del hermano Héctor, sino para la gloria de Dios. No es para llamar la atención a mí, sino a Dios. Pero sí estoy haciendo la obra de Dios para ser visto de los hombres, estoy pecando. Vamos a Isaías, el capítulo 1. Y pido disculpas porque no estoy seguro que voy a estar siguiendo al 100% el boceto que he dado. Isaías, el capítulo 1. Y el versículo 16 dice lo siguiente: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso es Dios hablando. Hablando a supuestos siervos suyos. Limpiaos, pecadores, limpiad las manos. Segunda parte, a propósito, hay 5 verbos divididos en 2 secciones. Hay 2 verbos en la primera sección y 3 en la segunda. Vamos, y van conectados. Notamos la segunda parte. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La limpieza y la purificación, por lo menos en mi mente, van juntos. Los de doble ánimo. Vamos un poco más adelante en esta misma carta, versículo 8 del capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué dice eso? ¿Habéis conocido a personas que un día están por encima de las nubes y al día siguiente están en el valle más profundo posible? Y al día siguiente ni saben dónde están. Esta clase de personas que están hablando aquí, inconstantes, no saben realmente lo que están haciendo, dónde están. Doble ánimo. Estar en esta trayectoria, un día encima del mundo y al día siguiente en el pozo más profundo que se puede encontrar. Eso no ayuda a nadie. No ayuda a ti mismo ni tampoco a la congregación. Ni tampoco a tu esposa, tu cónyuge. Por eso tenemos la necesidad de purificar estos corazones nuestros. David en el Salmo 24 preguntó: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién? Y luego explica, un poco más adelante, en el mismo Salmo. El limpio de manos y de corazón puro.
perfecto entre los dos textos. Queremos entrar y poder tener comunión y contacto íntimo con Dios. Es decir, entrar en su santuario, en el lugar santo suyo. Amén. Limpiémonos las manos, purifiquémonos, dejar que Él lo haga por nosotros utilizando su palabra. La segunda parte, es posible que termine muy pronto. La segunda parte dice: afligidos y lamentar y llorar. ¿Pero qué tiene que ver esto con acercarse a Dios? Alguien podría preguntar, ¿no? A ver si puedo explicarlo. Primero con una pregunta: ¿quién diría, o quién de nosotros diría que la aflicción, la lamentación y las lágrimas ayudan a uno a acercarse a Dios? Bueno, vamos a Eclesiastés, el capítulo 3. Lo tengo aquí escrito, así que no voy a pasar el tiempo buscando. Salomón escribió estas palabras: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y luego, un poco más adelante, en el versículo 4 dice: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempos cuando hay que afligirse. Hay tiempos cuando hay que lamentar. Hay tiempos cuando hay que hacer llorar. No es nada fuera de lo común encontrar cada uno de estos tres verbos expresados de alguna manera u otra en el funeral de un ser querido y amado. Pero si somos sinceros y la otra persona que ha muerto es un hijo de Dios, estas lágrimas, estos llantos, el sollozo, la lamentación, la aflicción es más para nosotros mismos que por la persona que ha muerto. ¿Por qué? ¿Tú sabes que ocurrió 4 años, hace 4 años mañana? Luke, ¿se ha escapado? ¿Qué ocurrió en mi vida? Era el día de la muerte de, para mí era María Paula. Mi ayuda idónea. Bueno, aquí estoy 4 años más tarde en mi vida y sigo echando los de menos. Y sobre todo con todo lo que estamos haciendo en la actualidad. Aprecio muchísimo la ayuda de estos 2 jóvenes aquí delante. Creo que sería imposible encontrar 2 personas más habilitadas para ayudarme en este proyecto que tenemos los 3. Pero aún así, ellos no son María Paula. Y
no estoy buscando un sustituto para María Palma. No estuve buscando un sustituto para Sharon cuando murió ella. Me dio una persona con dones, talentos completamente distintos a los dones y talentos que tenía Sharon. Pero dones imprescindibles, necesarios en el ministerio que tenemos desde entonces. Así que las lágrimas derramadas, el sollozo, este sentido interior de pena, bueno, sigue ahí. En Mateo, el capítulo 23, encontramos 3 versículos. Sí, encontramos bien. Hacia el final de este capítulo, 37, 38 y 23, 25. Sí, 37, 38 y 39. Palabras del Señor diciendo que es un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No vamos a leer todos los versículos, pero en la parte justo antes de en este capítulo, vemos una serie de, si recuerdo bien, 6 ayes. 5 de los cuales están pronunciadas directamente contra los escribas y fariseos, llamándoles hipócritas. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Es decir, que había algo muy malo en ellos. En el tercero de los 6, habla de ellos como ciegos, guías de los ciegos. ¿A cuántos les gustaría tener un ciego guiándote por una habitación oscura? Mira, voy a deciros una cosa. Si el ciego conoce la habitación, mejor estar con él que con una persona con vistas. Porque él ya sabe exactamente dónde están todos los peligros. Los habrá descubierto físicamente con su cuerpo. Pero normalmente no es buena idea tener un ciego como guía. Y por desgracia son muchos los que están siguiendo guías ciegas espirituales. Espiritualmente. Como estos escribas y fariseos, por ejemplo. En Romanos capítulo 3.
Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos fariseos y escribas se habían equivocado en cuanto al propósito que tenía la ley. Los judaizantes también estuvieron equivocados en cuanto al propósito que tuvo Dios en dar a su pueblo la ley. No era para su salvación, porque ningún ser humano será salvado por medio de la ley. Ningún ser humano será capaz de observar los 10 mandamientos a la letra. Solamente un ser humano nacido de mujer, pero no engendrado por hombre, era capaz de hacerlo. Y si tienes dudas de quién estoy hablando del Señor Jesucristo. Amén. Es el único que jamás ha sido capaz de observar la ley, los 10 mandamientos y guardarlos todos a la perfección. En el mismo Romanos, el capítulo 5, también el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley y la gracia, está diciendo que la ley y la gracia funcionan juntos, o juntas. La ley indica lo pecaminoso que soy, la gracia me da la oportunidad de ser salvo. Amén. Vamos a ver un texto más. Romanos 7, del versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Ah? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Estos son los propósitos que tiene la ley para el ser humano. No es para nuestra salvación, sino para indicar lo pecaminosos que somos. La gran necesidad que tenemos o hemos tenido de un Salvador. Alguien capaz de redimirnos de este pecado. También tiene otro propósito que vemos en Gálatas, el capítulo 3, y el versículo, estoy seguro que ya lo tienes en la pantalla. Pero no tengo la mano. 24. Sí, 24. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿con qué propósito? Para llevarnos a Cristo, a fin de que, o para que, seamos salvos, justificados por la fe. La fe en lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Ahora, dentro del contexto que tenemos aquí en Santiago, el siguiente verbo es el verbo lamentar. Lamentar habla de sentir algo con llanto, sollozos
otras demostraciones de dolor. Es una descripción, una definición vista por la Real Academia. En pocas palabras, estamos animados como lectores y como estudiantes de tomar este deseo de llorar y convertirlo en la acción vocal del llanto. Porque hemos empezado con un sentimiento. Ahora, hemos llegado a una acción muchas veces que es interior, el llanto. Queda dentro de nosotros. Pero no termina ahí. ¿Cuál es el tercer paso? Y llorar. Ahora hemos pasado del sentimiento a lo vocal, a lo visible en las lágrimas. Derramar lágrimas. Las lágrimas, cuando uno llora, es una demostración física, visible, de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Estáis conmigo? Sí. Amen. Ahora, repito lo que he dicho antes. La muerte de un ser querido, que es hijo de Dios, para él o ella, ya no tendrá que sufrir más. Ya tendrá este cuerpo perfecto que Dios ha querido para nosotros desde el principio. Pero nosotros, los que estamos aquí todavía en la tierra, eso es nuestro dolor que estamos sintiendo, nuestra pena. La oración que sigue a esta tiene una relación íntima con los tres imperativos precedentes que lo preceden. Vamos a ver: afligidos, lamentar y llorar. ¿Qué dice a continuación? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Leyendo estas palabras me lleva enseguida a 1 Corintios, el capítulo 5. Los corintios habían llegado a una situación de estar acomodados, sentirse acomodados en la presencia de un hombre culpable de un pecado que dice que el texto que ni se nombra dentro de los gentiles, los paganos. Se había quedado probablemente con su madrastra. Estuvieron viviendo juntos como si fueron hombre y mujer, pero en el sentido de matrimonio, de cónyuges, esposa y esposo. Y estoy seguro que dentro de esta congregación se habían acomodado en una situación muy parecida. Se habían acomodado al pecado, llegado a sentir cómodos en la presencia del pecado. Cuando el pecado dentro de nosotros y el pecado alrededor de nosotros debería causar en nosotros el estar afligido, la lamentación y el lloro, las lágrimas.
Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Volviendo a Efesios el capítulo 5, nos habla de cómo limpiarnos del pecado. Es a través de la palabra de Dios. Usar la palabra como agua para limpiar nuestros corazones, purificar nuestros corazones, limpiar las manos de las actitudes y las acciones pecaminosas. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y ahí es donde empezamos todo esto. Todo este serio. La humildad no es algo común entre nosotros, incluyendo a nosotros que somos hijos de Dios. Va en contra de nuestra naturaleza. En lugar de la humildad, estamos más propensos al egoísmo, soberbia, vanidad, arrogancia, altanería, altivez. Todas estas palabras son antónimos a la humildad. Justo lo opuesto. Pero es una descripción perfecta al ser humano normal. De hecho, hemos visto esta misma actitud, esta misma actitud en algunos de los reyes que hemos estudiado últimamente en Segundo de Crónicas. El egoísmo es lo que causó a Ezequías tantos problemas al final de su vida. Y estoy seguro que su hijo Manasés, viendo este egoísmo en su padre, simplemente lo reduplicó en él mismo. Hasta el punto que no quiso tener nada que ver con Dios. Y no quiso tener nada que ver con Dios hasta muy tarde en su vida, estando cautivo en Babilonia. Fue ahí donde se arrepintió y se humilló. Y fue restaurado al trono en Judá, en Jerusalén. Más adelante, un descendiente suyo, llamado Joás, tenía la idea de reunir a todo el pueblo para celebrar la Pascua. Y envió correos por toda la zona para anunciar exactamente cuándo iban a celebrarlo. Y vemos en el capítulo 30 y el versículo 11 cómo reaccionaron a estos correos. Muchos se reían, se burlaban, pero había algunos que se humillaron y fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua con el rey y el pueblo. Otro dato importante sobre este verbo es que se encuentra en el modo imperativo. Es igual que todos los demás verbos, una exhortación para poner manos a la obra ya, Amén. sin esperar. Como he mencionado, igual como todos los demás, es en el plural. Así que no hay ninguno de los pecadores aquí presentes exentos.
Y a propósito, tú eres igual de pecador como yo. Amén. Por lo menos hay un ser honesto entre nosotros. Hay una recompensa. Dios ha prometido una recompensa por hacerlo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero ojo, a su tiempo. A su tiempo. Y su tiempo no es siempre el nuestro. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos pedido algo de Dios sabiendo que era parte del plan o la voluntad de Dios para nosotros y no lo recibimos enseguida? A veces la respuesta de Dios no es un negativo, sino un esperar. No es el momento todavía. Vivo 4 años esperando. Algunos van a creer en lo que quiero decir. Dios, mira, será imposible engañar a Dios en esto. Dios nos conoce a cada uno de nosotros mucho mejor que nosotros mismos y si tenemos cónyuge. Y el cónyuge y los hijos nos conocen a veces mejor que nosotros a nosotros mismos. Y para los que lleváis tiempo aquí en la iglesia, tal vez os acordáis de cuando el hermano Willy dijo que los hijos saben dónde encontrar todas las imperfecciones de vuestra armadura. Saben exactamente dónde poner el dedo, en donde estamos más vulnerables. Para tener victoria sobre los malos implicados en los primeros versículos de este párrafo, tenemos que andar siguiendo estos 4 pasos. Expresados por Jacobo, someterse a Dios al 100%. ¿Sabes? Creo que todavía existe un jabón que en las noticias, los anuncios sobre este jabón, dijo que es 99,44% jabón. Yo me pregunto de qué consiste el otro 56%. Porque no es 100% jabón. Pero bien, a veces nosotros somos como este jabón o peor. Someterse a Dios en cuanto a la sumisión a Dios quiero decir. Después de estar sometidos a Dios al 100%, ¿qué podemos hacer? Resistir al diablo. Resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Tercero, acercarse a Dios. Estar lo más cerca de Dios posible. Y como he dicho, estoy seguro que por cada paso que tomamos hacia Él, Él toma como mínimo 2 hacia nosotros. Porque Él desea más que nosotros tener esta relación íntima con nosotros. Acercarse a Dios y al final, y tal vez el más difícil de todo, humillarse. Humillarse delante del Señor. No hay atajos. Si vamos a tener victoria sobre el enemigo, en muchos casos el peor enemigo que tenemos es nosotros mismos, tenemos que cumplir
al 100% con la instrucción que Dios nos da. No hay atajos, tampoco es un camino fácil. Tampoco es un camino fácil, precisamente porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Es como la gran mayoría de las cosas que merecen la pena tener, cuesta. La salvación vale más que cualquier cosa que podríamos esperar tener. Amén. Amén. Gracias a Dios no tenemos nosotros que pagar el precio. Porque el precio era demasiado alto para nosotros. Pero su Hijo sí pagó el precio en nuestro lugar. Bueno, la cuestión entonces llega a ser esto. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Ya hacia el final de un devocional que di hace no sé cuántos años en el campamento de Guadalajara, el director me había pedido dar un devocional antes de la comida, y hacia el final de este devocional, de este comentario. Cualquier pez muerto puede seguir la corriente. Cualquier pez muerto puede seguir la corriente. No va a luchar. Pero para nadar contra la corriente hace falta tener vida y fuerza. Y esta vida y esta fuerza vienen de Dios, no de nosotros. Padre amado, te damos gracias por esta exhortación que nos ha recibido de la pluma de tu siervo Jacobo. Ahora simplemente pido que todos los oyentes hemos servido, que estemos atentos para poder hacernos practicantes, caminantes por este camino hacia la victoria. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor y Salvador